¿Qué tal? Es un gusto poder saludarlos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar un tema álgido, un tema muy interesante y por demás muy importante para un médico general. Estamos hablando de electrocardiografía, estamos hablando del electrocardiograma. Este es un tema muy importante dado que prácticamente en cualquier unidad hospitalaria de segundo nivel o en muchos centros de atención de urgencia, inclusive de primer nivel, hay un electrocardiograma. Este es un tema que a veces es muy bueno que alguien nos lo explique de una manera sencilla, vamos a decirlo, de una manera simple, porque esto nos apoya a que nosotros podamos después ir a los libros y entenderlo de una mejor manera. El objetivo de este video es ese, es que los estudiantes de pregrado de medicina o cualquiera que vea este video pueda tener una base, una introducción al tema de electrocardiograma. En esta ocasión, este primer video, vamos a ver los fundamentos del electrocardiograma y bueno, ya después en siguientes videos veremos pasos para interpretar un electro. Y bueno, la idea de esto es que este video, esta pequeña clase, sirva como un resumen, como un sustento para poder entrar más a fondo y más a detalle a los temas. De igual manera, es un video que puede llegar a tener errores. Si alguien encuentra alguna falla, algo que esté mal, si alguien tiene algún otro tipo de información, obviamente todo está abierto a discusión. Puede contactarse conmigo, puede dejar algún comentario y sin ningún problema es algo que atenderemos. Siempre es bueno tener discusión, poder hablar sobre los temas, qué está bien, qué está mal. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre el electrocardiograma, un tema por demás muy bonito, muy bello. Disculpen que mi letra es un poco fea, cabe decirlo, pero bueno, vamos a hablar sobre el electrocardiograma. En esta ocasión vamos a hablar sobre electrocardiograma y la intención de este video es en primer lugar señalar las bases del electrocardiograma. Entonces, en primer lugar hay que decir una definición un tanto, bueno, lo que voy a decirles es un tanto somero, es muy básico, pero en primer lugar como definición, pues bueno, el electrocardiograma es parte de muchos estudios electrofisiológicos, de una batea de estudios electrofisiológicos, como los potenciales evocados, el electroencefalograma. Sin lugar a dudas, es el más concurrido de ellos. Un electrocardiograma es entonces un estudio que nos permite detectar la actividad eléctrica, eléctrica del corazón. Entonces, un electrocardiograma es un estudio de la actividad eléctrica del corazón. Esto lo hace por medio de una gráfica de voltaje contratiempo, de tal manera que todas las ondas que nosotros representamos en un electrocardiograma representan eso, ¿no? Una gráfica de voltaje contratiempo que representa la actividad eléctrica del corazón. De manera muy somera vamos a decir que, bueno, gran parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua y vamos a decir que eso nos permite que en cualquier parte de nuestro cuerpo, si yo tengo un electrodo de registro que amplifica el voltaje, esto nos va a permitir entonces amplificar el voltaje de la electricidad proveniente del corazón. Entonces, prácticamente en cualquier parte de mi cuerpo donde ponga un electrodo, voy a poder tener un registro eléctrico, un registro en una gráfica que provenga de la actividad eléctrica del corazón. Hay que decir que para esto es muy importante entender un concepto y ese es el concepto de un vector. Esto es algo que nosotros habíamos visto en la prepa. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es aquella magnitud que tiene una dirección y que tiene un sentido, ¿no? Entonces es aquella magnitud que además posee un sentido y una dirección. Por ejemplo, si nosotros pensáramos que la magnitud es una fuerza, decíamos, por ejemplo, en la prepa, hay una fuerza de 45 newtons que se está dirigiendo al oeste, de izquierda a derecha, en tal angulación. Eso es un vector. En el caso del electrocardiograma, vamos a hablar de vectores que en este caso, ¿qué representan los vectores? Representan actividad eléctrica, es decir, representan electricidad
están representados entonces esa electricidad en un voltaje, y esa electricidad, ese voltaje, esa energía que fluye, va a tener un sentido y una dirección. Entonces es muy importante recordar en todo momento que cuando hablemos de electro estamos hablando en primer lugar de vectores. Vamos a poner un ejemplo muy somero. Supongamos, de una manera muy sencilla, que aquí esta raya representa una membrana y que todo lo que está abajo representa la parte interior de la membrana, el interior, la parte intracelular, y la parte de afuera representa el exterior, la parte extracelular. Y supongamos que en la membrana yo tengo dos puntos, un punto A y un punto B. Si la célula está en reposo, como la mayoría de las células en reposo, nosotros vamos a saber que esa célula, en condiciones normales, el interior es positivo respecto al exterior. Bueno, algo muy interesante de los estudios de electrofisiología es que, por ejemplo, si yo quisiera medir el voltaje de una célula y pusiera dentro de la célula un electrodo de registro, a lo mejor y podría decir que su potencial de membrana en reposo de esa célula es de menos 70 milivoltios. ¿Y qué fue lo que hice? Puse un electrodo de registro, metí un electrodo adentro de la célula. Los estudios de electrofisiología lo que hacen es detectar, supongamos por ejemplo que en el punto B yo tengo un electrodo de registro. Entonces, este es un electrodo que a lo mejor y puedo colocar en la piel. Dijimos que cualquier parte del cuerpo, si yo le amplifico un electrodo, eh, sus características, va a poder distinguir la actividad eléctrica del corazón. Entonces, supongamos, por ejemplo, que en la piel, en el pecho, yo pongo un electrodo de registro, le amplifico la señal para que pueda captar la actividad eléctrica. Entonces, ese electrodo de registro va a estar detectando la parte exterior de la célula. Y de manera muy somera, así se basan muchos estudios de electrofisiología. Yo pongo electrodos de registro en la superficie, les bajo la impedancia, es decir, la resistencia, y puedo detectar los cambios de la membrana, los cambios en el voltaje de la membrana en la parte exterior de esa célula. E indirectamente esos cambios en la membrana en la parte exterior me van a estar reflejando todo lo que ocurre en la célula cuando se despolariza y se repolariza. Y no va a ser necesario, como por ejemplo lo describen algunos libros de fisiología, que yo meta directamente un electrodo de registro a la célula. Entonces, ese es el concepto en el que se basan muchos estudios de electrofisiología. Ahora, vamos a suponer que en esta célula, donde lo que está hacia abajo es el interior, lo que está hacia arriba es la parte exterior, vamos a suponer que en esta célula, en el punto A, inicia una despolarización. En reposo, nosotros sabemos que el interior de la célula está lleno de cargas negativas y el exterior está lleno de cargas positivas. Supongamos que inicia una despolarización en el punto A y que esa despolarización entonces va a ir de A hacia B, del punto A hacia el punto B. ¿Qué va a pasar entonces con esa despolarización? Que bueno, entonces a medida que la célula se vaya despolarizando del punto A hacia el punto B, se van a abrir canales de sodio y calcio si es una célula cardíaca, y entonces cuando entren cargas positivas en la despolarización, entonces el interior se va a empezar a volver positivo y el exterior de la célula se va a volver negativo. Se va a volver negativo, se va a volver negativo, y entonces va a haber un punto en el que esta actividad eléctrica por la despolarización de la célula va a generar un vector. Porque qué estoy observando aquí? Que hay un punto en la célula, hay un punto en la célula en el que cuando la despolarización está viajando a través de la célula, cuando la despolarización está viajando a través de la membrana, hay un punto en el que entonces la parte que ya se despolarizó hace que la célula sea negativa en el exterior, pero la parte que aún no se despolariza sea positiva en el interior, sea positiva en el exterior. Es decir, está generando lo que se conoce como un dipolo. A medida que que esta despolarización está viajando alrededor de la membrana celular, está generando un dipolo, es decir, hay un punto en la célula
en el que hay tanto una carga negativa como una carga positiva. Entonces, si hay una carga negativa y hay una carga positiva, eso genera un dipolo. Es decir, algo con dos cargas, un dipolo. Di dos, polo, dos cargas, dos polos, dos polaridades. Entonces, esto me está haciendo notar que la despolarización está generando un dipolo. Y como genera un dipolo, entonces ya es algo que tiene una carga negativa y una carga positiva, entonces eso ya es un vector. Y este vector puede ser percibido por mi electrodo en B, por el electrodo que yo puse en la parte B, si yo le amplifico, si yo le amplifico sus características para que note estos cambios de voltaje. Y ojo, este dipolo solo lo está viendo en la parte exterior de la célula, ¿no? Solo lo está viendo en la parte exterior. Ahora, entonces estoy descubriendo que la despolarización genera un dipolo, es decir, genera un vector que va desde el punto A hacia el punto B y que tiene dos cargas. La carga positiva es la que me va a estar, la carga positiva es la que me va a estar señalando la dirección de la flecha. Entonces, en este caso, la despolarización genera un vector, un dipolo, y ese vector va desde el punto A hacia el punto B. Ahora, esto nos lleva entonces a descubrir algo importantísimo. Vamos a entender de manera muy somera las bases del electrocardiograma y las bases de cómo interpretar estos vectores. Es algo que nunca tenemos que olvidar. Nosotros decíamos, bueno, aquí yo en mi electrodo en el punto B me estoy dando cuenta que el electrodo está viendo que el vector se acerca hacia él. Y decíamos, el electrocardiograma es una gráfica de voltaje contratiempo. Supongamos que en este punto que estoy señalando aquí son los 0 milivoltios. Entonces yo voy a decir que aquí a 0 milivoltios hay una línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque en esa línea isoeléctrica de 0 milivoltios no hay cargas positivas ni negativas. Todo lo que esté arriba de los 0 milivoltios va a ser positivo. Todo lo que esté abajo va a ser negativo. Ahora, ¿qué estoy descubriendo aquí? En mi vector que está yendo del punto A al punto B, está viendo que el vector se acerca hacia él. Y como está viendo que el vector se acerca hacia él, entonces mi electrodo de registro en el punto B está viendo más cerca de él. Mi electrodo de registro en el punto B está viendo más cerca de él las cargas positivas. Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Que cada vez que un vector se acerca a mi electrodo de registro, va a haber la positividad. Y entonces eso se va a reflejar como una onda positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo viera en la gráfica, vería que la onda se va hacia arriba. Es decir, este electrodo en B, ¿qué está viendo? Está viendo que el vector se acerca a él, por lo tanto está viendo más cerca de él las cargas positivas, y entonces eso va a hacer que en mi registro me dé una deflexión positiva. Es decir, que de mi línea isoeléctrica, que es la que dibujé en amarillo, el registro se vaya hacia arriba, ¿no? Me dé una deflexión positiva. Es decir, el voltaje se va a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Cada vez que un electrodo de registro ve que un vector se acerca hacia él, me da una deflexión positiva. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasaría en el punto A? ¿Qué está viendo este punto A? Este punto A también está viendo el vector, pero lo está viendo que se acerca o que se aleja de él. Si yo tuviera un electrodo de registro aquí en el punto A, mi electrodo de registro estaría viendo que el vector se aleja de él y lo que estaría viendo más cerca de él son las cargas negativas. Entonces, mi registro se va a ir hacia abajo, hacia la negatividad. Entonces, cada vez que un electrodo de registro se vaya, vea que el vector se aleja de él, me da una deflexión negativa. Entonces, como resumen, cada vez que mi electrodo de registro vea que una deflexión, que un vector se acerca a él, me da una deflexión positiva. Cada que mi electrodo de registro, cada que mi electrodo de registro vea que mi vector se acerca a él, me da una deflexión positiva. Cada que mi electrodo de registro vea que el vector se aleja de él, me da una deflexión negativa. Ahora,
Vamos a pensar en otro pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si por alguna razón yo tuviera un electrodo de registro en C, que lo que hace es ver la membrana, ver el vector de manera perpendicular? Es decir, lo está viendo a 90 grados. Es decir, ¿qué pasa si el vector pasa de manera perpendicular a 90 grados de mi electrodo de registro? ¿Cómo sería el resultado en la gráfica? ¿Vería una deflexión positiva? ¿Vería una deflexión negativa? Pues bueno, lo que ocurre es que al inicio vería que el electrodo se acerca a él, entonces vería una deflexión positiva y después vería el electrodo que el vector se aleja de él. Esto me daría una deflexión negativa. Entonces vería primero el electrodo de registro que el vector se acerca y luego vería que se aleja, y eso se conoce como una onda isobifásica, es decir, que tiene dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Aquí sería esto solo positivo y esto negativo. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer este pequeño ejercicio para recordarlo con más calma. Y no hay que olvidar nunca esto. Cada que el vector se acerca a un electrodo de registro, me da una deflexión positiva. Si se aleja de él, me da una deflexión negativa. Si pasa perpendicular a él, me da una deflexión isobifásica, positiva y negativa. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Supongamos que hay una despolarización. Vamos a hacer este dibujo muy sencillo, muy burdo, pero práctico, donde lo que está abajo es el interior, lo que está arriba en la parte superior es el exterior. Yo tengo un punto A, tengo un punto B, y entonces vamos a decir que también tengo un punto C que pasa perpendicular a mi membrana. Yo voy a poner un electrodo de registro en A, voy a poner un electrodo de registro en B, voy a poner un electrodo de registro en C, y antes de que inicie la despolarización, entonces decíamos, la célula es negativa en su interior y positiva en el exterior, ¿no? Entonces, eso es en condiciones basales. Supongamos que en el punto A inicia una despolarización, entonces se empiezan a ver canales de sodio y calcio, si la célula es una célula cardíaca, y eso va a generar que a medida que la despolarización viaja, entonces el interior se haga positivo por la entrada de sodio y calcio si es una célula cardíaca, y el exterior se haga negativo. Eso va a generar, decíamos, un dipolo, va a generar un dipolo donde entonces ese dipolo va a mostrarse como un vector, donde ese vector estamos descubriendo ese dipolo por la corriente eléctrica que fluye por la despolarización de esa membrana, va a generar un vector, y ese es un vector que está yendo del punto A al punto B. Decíamos que la dirección del vector me la da la positividad, entonces el vector se está dirigiendo del punto A al punto B, y entonces recordábamos nuestras reglas básicas de electrocardiografía. Si un vector se acerca al electrodo de registro, me da una deflexión positiva. Si un vector se aleja de él, me da una deflexión negativa. Y si un vector pasa perpendicular a mi electrodo de registro, me da una deflexión isobifásica. Entonces vamos a ver el ejercicio. El, el electrodo de registro de A, ¿cómo está viendo al vector? ¿Lo está viendo que se acerca o que se aleja? A este vector que se genera por la despolarización, pues bien, va a estar viendo que se aleja el vector y me va a dar una deflexión negativa. El punto de registro, el electrodo en B, va a estar viendo que este vector de la despolarización se acerca a él o se aleja. Se acerca a, entonces me va a dar una deflexión positiva. Positiva. Y este electrodo de registro que está viendo perpendicular el vector, ¿cómo me va a ver? ¿Cómo va a ver ese vector? Si lo está viendo perpendicular, pues lo va a ver isobifásico. Es que interesante. Estamos descubriendo que un mismo vector de despolarización en un punto me dio una deflexión negativa, en otro una positiva y en otro una isobifásica. Así es el electrocardiograma. Es decir, me está mostrando el mismo fenómeno eléctrico, pero visto desde distintos puntos. Y entonces por eso me da distintas representaciones. En un electrocardiograma habitual representa 12 derivaciones,
Y es muy similar como si cada derivación representara una parte del registro, un electrodo de registro. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en la despolarización. Va a ser un ejercicio interesante. ¿Qué pasaría en la repolarización? Perdón. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con la repolarización. Sería un ejercicio interesante. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con la repolarización? ¿Qué pasa cuando la célula se repolariza? Vamos a poner este mismo ejemplo donde aquí abajo está lo interior de la célula, abajo está el exterior, un punto A, un punto B, un punto C, un electrodo de registro en A, un electrodo de registro en B, un electrodo de registro en C. Y entonces, antes de que inicie la repolarización, es decir, al final de la despolarización, todas las células todas las células de esa membrana, o más bien toda la membrana ya se despolarizó, no se ha iniciado a repolarizar. Entonces, al inicio de la repolarización, como la célula se acaba de despolarizar, entonces todo el interior es positivo y el exterior va a ser como negativo, negativo. ¿Por qué? Porque está iniciando la repolarización. Ahora, habitualmente casi todas las células del cuerpo se empiezan a repolarizar en el mismo punto en el que se iniciaron a despolarizar. Entonces, supongamos que inicia aquí una repolarización en el punto A y esta repolarización va del punto A al punto B. ¿Qué va a pasar? Que a medida que las células se repolaricen, entonces van a volver a ser negativas en el interior y positivas en el exterior. ¿Esto qué va a generar? Va a generar, entonces, va a generar un nuevo dipolo, pero esta vez la parte positiva, y esa es la que determina la flecha del vector, va a estar yendo en dirección opuesta a la repolarización. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, en la despolarización el vector tiene la misma dirección que la despolarización, en la repolarización no. En la repolarización el vector tiene la dirección opuesta de la dirección que lleva la repolarización. Entonces esto está generando esta repolarización que va del punto A al punto B, está generando un vector, pero es un vector que va del punto B al punto A. Entonces, recordando las reglas básicas de electrocardiografía, esta repolarización, ¿cómo vería ahora a este vector de la repolarización? ¿Vería que se acerca o que se aleja él? Vería que se acerca. Entonces me da una deflexión positiva. Ahora el punto B, ¿cómo vería la repolarización? Vería que se aleja. Y el punto C, ¿cómo vería? ¿Cómo vería, cómo vería la repolarización? Otra vez la vería isobifásica. Entonces, qué interesante. Descubrimos que en la despolarización el vector tiene la misma dirección que la despolarización, en la repolarización el vector tiene la dirección opuesta y que nos están dando las figuras electrocardiográficas opuestas. Que ojo, no siempre la repolarización y la despolarización nos van a dar lo opuesto. ¿Por qué? Porque el tejido cardíaco se comporta de una manera distinta a casi todas las células. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué ocurre con la onda T. Ya es adelantarnos un poco. Pero qué interesante, estamos viendo que un simple potencial de acción en una célula con su despolarización y su repolarización me genera diferentes ondas. Por ejemplo, en la despolarización, en el punto A, se ve como una deflexión negativa y la repolarización como una positiva. La despolarización en el punto B se ve como una deflexión positiva y en el punto B la repolarización se ve como una negativa. Es decir, estamos descubriendo que estamos viendo el mismo fenómeno desde distintos puntos. Un electrocardiograma, chicos, eh, es como tener a un elefante en una habitación. Y es como si yo le pidiera a una persona que vea que a lo mejor está viendo al elefante de frente en la habitación y le dijera, descríbeme qué es un elefante. Y supongamos que hay otra persona que está viendo el elefante por detrás, al fondo de la habitación. Entonces, la persona que está viendo al elefante de frente, cuando me lo describa, ¿qué me va a decir? Ah, el elefante es un animal con una trompota, con unas orejotas, a lo mejor con unos cuernitos. Y la persona que está viendo al elefante por detrás
dice, no, 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 eso no es cierto. Un elefante es un animal con unas pompotas, con unas patas muy grandes, con una cola. ¿Quién de los dos tiene la razón? Pues bueno, los dos tienen la razón, pero están viendo el mismo hecho desde fenómenos distintos, desde puntos distintos. Están viendo el mismo fenómeno, el mismo hecho, desde puntos distintos. Así es el electrocardiograma y eso es muy bueno porque nos permite entonces ver distintas caras del corazón, ver los fenómenos eléctricos desde distintos puntos. Eso es realmente maravilloso. Eso es realmente maravilloso. El electrocardiograma es como muchas cosas de la vida. A veces no puedes determinar si algo está bien o está mal. Simplemente hay que ver desde qué punto lo estás viendo, desde qué perspectiva. Uf, qué filosófico, ¿no? Ahora vamos a continuar con este tema. Decíamos que en el electrocardiograma habitualmente nosotros tenemos 12 derivaciones que representarían 12 canales de registro. Por convención hay 12 derivaciones. Yo podría tener más o podría tener menos. De manera estandarizada hay 12 derivaciones. Eso es un tanto anárquico, es un tanto más antianárquico estandarizado. Ahora, ¿cómo empezaron a surgir las derivaciones electrocardiográficas? ¿Cómo se empezó a estudiar esto? A inicios de la década, a inicios del siglo pasado, alguien muy brillante, que si no mal recuerdo, inclusive ganó un premio Nobel de Fisiología por esto, empezó a describir lo que se conoce como el triángulo de Einthoven. De Einthoven, espero haberlo escrito bien, creo que lo escribí mal. Si lo escribí mal, discúlpenme ustedes. Einthoven. Einthoven. Bueno, el triángulo de Einthoven, creo que lo había escrito bien hace ratito. Bueno, si lo escribí mal, disculpen ustedes, háganme ahí la corrección de cómo se escribe. Esta persona muy célebre, disculpen, tiene mucho que no lo escribía, Beethoven fue un hombre muy brillante. Beethoven fue la primera persona en descubrir cómo podíamos representar la actividad eléctrica del corazón. Y Beethoven se dio cuenta que al poner electrodos en el cuerpo podíamos ver canales de registro, ver vectores que resultaban de la actividad eléctrica del corazón. Y Beethoven muy inteligentemente lo que hizo fue colocar, él lo hacía en perros, si no mal recuerdo. Beethoven lo que hizo fue colocar 4 electrodos de registro. Yo se los voy a dibujar como si fuera una persona. Imaginemos que esta es una persona. Lo sé, mi modelo anatómico es muy intenso. Soy fisiólogo, no anatomista, por lo visto. Entonces, Beethoven colocó un electrodo en la parte. Beethoven colocó un electrodo, chicos, en la parte derecha. Beethoven colocó un electrodo en la parte derecha del cuerpo. Disculpen ustedes, tuve que hacer una pequeña pausa. Pensé que un vecino me hablaba, no importa. Beethoven colocó un electrodo en el brazo derecho del cuerpo. Entonces, vamos a decir por convención que esto es right. Vamos a poner una R, porque pues, es en inglés, right. Colocó un electrodo en el brazo izquierdo, en la parte izquierda, al que le vamos a decir left, y colocó otro electrodo que representaba la parte del pubis, que en este caso, si no mal recuerdo, es un electrodo que va en el brazo, en el pie izquierdo, ¿no? Que le vamos a poner fit, ¿por qué? Porque es el electrodo que está yendo a los pies. Y también colocó otro electrodo, si no mal me equivoco, va en, en el pie derecho. Disculpen, estaba solo corroborando que se los dije bien, y sí, sí se los dije bien. Colocó otro electrodo en el, entonces Beethoven colocó 4 electrodos de registro. Decíamos uno en la mano derecha, que le vamos a decir right, porque es un electrodo que va en el brazo derecho, un electrodo que le vamos a decir left, porque va en el brazo izquierdo, uno en el pie izquierdo, que vamos a decir que es fit, el electrodo de los pies, y colocó otro electrodo en el pie derecho que representa la tierra. Si ustedes recuerdan, como cualquier circuito eléctrico, para que la electricidad pueda difundir a través de un circuito, necesito tierra, ¿no? Es decir, necesito una parte que esté generando resistencia a la electricidad para que entonces la electricidad fluya por el circuito. Eso es solo por convención. Por ejemplo, en los postes de luz
¿Por qué los cables de luz van a postes? Pues porque los postes generan de cierto modo tierra. Lo mismo ocurre en los circuitos eléctricos de nuestras casas, con el switch y todo. Eso es solo por convención. Entonces, Beethoven colocó estos tres electrodos y se dio cuenta que la actividad eléctrica del corazón representaba, se dio cuenta que la actividad eléctrica del corazón representaba una pirámide invertida, es decir, un triángulo equilátero invertido. Entonces, vamos a dibujarlos, ¿no? Tenemos el electrodo derecho, el electrodo izquierdo y el electrodo de los pies. Entonces, al ponerles voltaje a estos electrodos, al ponerles voltaje, se dio cuenta que de toda la actividad eléctrica del corazón surgían tres vectores. Surgió un primer vector que iba de la parte derecha, surgió un primer vector que iba de la parte derecha a la parte izquierda, entonces lo negativo estaría en la parte derecha y lo positivo en la parte izquierda, es decir, lo negativo estaría aquí y lo positivo acá. Se dio cuenta que había un primer vector que iba de derecha a izquierda como resultado de la actividad eléctrica del corazón y a esa llamó como la primer derivación. Entonces dijo, esa es la derivación 1. Claro, lo que yo les estoy explicando es de una manera muy somera, muy sencilla, pero es práctica. Se dio cuenta que había otro electrodo, que había otro vector que iba de la parte derecha hacia la parte inferior, la de los pies, fit. Y a ese vector le llamó la derivación 2. Y se dio cuenta que habría una tercera derivación que iba de la parte izquierda hacia la parte de los pies y la llamó la derivación 3. Entonces, en este sentido, chicos, eh, ¿qué estamos descubriendo? Todas estas son derivaciones que nosotros les vamos a llamar derivaciones bipolares. ¿Por qué derivaciones bipolares? Porque estas derivaciones están comparando dos puntos. Beethoven se dio cuenta que de toda la actividad eléctrica del corazón surgían estos tres vectores, es decir, estos, más que vectores, estos tres canales de registro, y que un canal de registro iba de la parte derecha hacia la izquierda, otro vector iba de la parte derecha hacia los pies y otro de la parte izquierda hacia los pies. Y estas son derivaciones bipolares porque entonces están comparando el voltaje en dos puntos, es decir, la derivación 1 está comparando el voltaje que va de la parte derecha a la parte izquierda. Es decir, está comparando esa parte derecha con la izquierda, dos puntos. La derivación 2, la parte derecha con la inferior, está comparando entonces el voltaje en dos puntos. Y lo mismo con la tercera derivación, es decir, son derivaciones bipolares porque los vectores representan dos puntos distintos. Estas fueron las tres primeras derivaciones que surgieron. Entonces, muy hábilmente, Beethoven se imaginó que en el centro del cuerpo estaba el corazón y que el resultado de todos los vectores del corazón, que el resultado de todos los potenciales de acción del corazón me generaba estos tres vectores, estas tres derivaciones. Una derivación 1 que va de la parte derecha a izquierda, una derivación 2 que va de la parte derecha a los pies, y una derivación 3 que va de la parte izquierda hacia los pies. Entonces, así surgieron las tres primeras derivaciones del electrocardiograma. Y cabe decirlo, estas derivaciones también podríamos decir que son derivaciones frontales. ¿Por qué frontales? Porque están viendo al corazón de frente, como si yo lo tuviera enfrente de mí, como si lo estuviera agarrando en un espejo enfrente de mí. Entonces son derivaciones que ven al corazón de una manera frontal, que ven la actividad eléctrica del corazón de una manera frontal. Ahora, ¿cómo surgieron las siguientes derivaciones? Vamos a volver a dibujar el triángulo de Beethoven y decíamos, ¿no? Había una derivación 1 que iba de derecha a izquierda, una derivación 2 que va de derecha hacia los pies, de derecha hacia los pies, y una derivación 3 que va de los pies hacia, más bien de la parte izquierda hacia los pies. Así surgieron las tres primeras derivaciones, pero bueno, luego los investigadores dijeron, ¿qué pasaría si en lugar de hacer derivaciones bipolares, comparamos los potenciales de acción en un único punto? Es decir, comparamos la actividad eléctrica
de este triángulo en un único punto, no entre dos puntos. Entonces, únicamente en un único punto. Hay que hacer algún método para que yo pueda ver los potenciales de acción en un único punto. Y entonces de esta manera surgieron lo que se le llama las derivaciones aumentadas de voltaje. Si yo quisiera ver la actividad eléctrica de esta pirámide invertida, de este triángulo equilátero, si yo quisiera ver la actividad eléctrica del corazón, que representa un triángulo equilátero invertido, si yo quisiera estudiarlo ahora en un único punto de este triángulo que representa la actividad eléctrica del corazón, vaya, estoy siendo muy redundante, ¿cuál es el punto que más me interesa? Pues bueno, el punto que más me interesaría para conocer la actividad eléctrica son las intersecciones del triángulo, es decir, sus vértices, es decir, las intersecciones del triángulo. Entonces, lo que hicieron los investigadores, si para conocer, em, si para conocer más a fondo esto, yo pienso que el punto más importante del triángulo que representa la actividad eléctrica del corazón son los vértices, entonces lo que voy a hacer es colocar electrodos en los vértices, es decir, en las esquinas del triángulo, y les voy a aumentar el voltaje. Y ahí voy a ver qué ocurre, ¿no? Voy a comparar los potenciales que llegan a ese punto. Entonces, así surgieron las siguientes tres derivaciones. La aumentada de voltaje del lado derecho, la aumentada de voltaje del lado izquierdo y la aumentada de voltaje de los pies. Entonces, así surgieron ABR, Augmented Voltage Right, ABR, aumentada de voltaje del lado derecho, ABL, aumentada de voltaje del lado izquierdo y ABF. Y se dieron cuenta que estas derivaciones es como si del centro donde estaba el corazón surgiera un vector que iba hacia cada una de estas esquinas del triángulo equilátero. Es decir, después de darse cuenta los investigadores que el corazón generaba un triángulo equilátero invertido, se dieron cuenta que también había potenciales vectores que se dirigían hacia las intersecciones, hacia los vértices del triángulo equilátero. Entonces, por tanto, pues, ¿qué era lógico hacer? Hacer electrodos más finos, aumentados de voltaje, que detectaran únicamente los potenciales que iban hacia ese único punto, es decir, hacia esos mismos vértices. Y el resultado es que entonces generaba vectores que partían del centro, hacia esos vértices, es decir, un vector que partía del centro hacia la parte izquierda, un vector que partía del centro hacia la parte derecha y un vector que partía del centro hacia la parte de los pies. A esto se le denominó derivaciones unipolares. ¿Por qué derivaciones unipolares? Porque esta vez no están comparando dos puntos. Únicamente están comparando un único punto de los vértices del triángulo equilátero y entonces solamente tendrían un voltaje positivo hacia donde está señalando la flecha. Es decir, parten del centro hacia los vértices. Entonces, así surgieron las primeras 6 derivaciones del electrocardiograma. Cabe decir que estas 3 derivaciones extras, ABR, ABF y ABL, las aumentadas de voltaje, también son derivaciones frontales, es decir, están viendo al corazón como si yo lo tuviera de frente. Ahora, ¿qué más puedo decir acerca de esto? ¿Qué más puedo expresar acerca de esto? Entonces, estamos descubriendo que al inicio el triángulo de Beethoven representó comparar dos puntos distintos que resultaban de toda la actividad eléctrica del corazón, daban un triángulo, el triángulo está delimitado por las 3 primeras derivaciones y después aumentamos el voltaje en las esquinas, en los vértices de ese triángulo equilátero. Muy bien, qué interesante es esto. Ahora, estos vectores que surgen de la actividad eléctrica del corazón en realidad están determinando, pues eso, ¿no? O sea, estos vectores están determinando eh, cómo se, cómo son estos vectores que surgen de la actividad eléctrica del corazón, indirectamente me están dando mucha información. ¿Por qué? Por ejemplo, un corazón en una posición anatómica
donde el ápex está hacia la parte anterior del tórax, donde la base se recarga sobre el diafragma con una pequeña inclinación. Es decir, un corazón anatómico me va a dar estos vectores. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad o alguien tiene un corazón muy grande, tiene una cardiomegalia? Evidentemente estos vectores van a cambiar. Ahora ocurre otro fenómeno interesante. Entonces, todos estos vectores me están representando, si yo los sumara todos estos vectores, me darían el eje cardíaco. Vamos a hablar de eso más adelante. Algo muy interesante cuando hablemos del eje cardíaco es que como yo estoy determinando la actividad eléctrica del corazón por medio de vectores, los vectores yo los puedo representar en un plano cartesiano. Es correcto, ¿no? Los vectores yo los puedo representar en un plano cartesiano. Decíamos desde el inicio de la plática, desde el inicio de la charla. Bueno, un vector yo lo dibujo en un plano cartesiano y tiene una magnitud, un sentido y una dirección. Entonces, estos vectores yo los puedo pasar a un plano cartesiano. Si yo pasara estos vectores a un plano cartesiano, ¿cómo lo haría? Bueno, en primer lugar, hay que entender una cosa. Un plano cartesiano habitualmente, en un plano cartesiano común y corriente, lo positivo está aquí arriba. Esto representaría, esta parte de aquí representaría los 0 grados, lo de arriba representaría 90 grados y esto representaría más 180 grados. La parte inferior representaría menos 90 grados y esta parte de acá menos de acá abajo, inferior, menos 180 grados. Eso es algo normal en un plano cartesiano. Es algo normal, es algo común en un plano cartesiano. Pues bueno, da la casualidad que cuando yo paso los vectores del electrocardiograma a un plano cartesiano, que le vamos a decir un plano hexaxial, porque está representando 6 derivaciones, D1, D2, D3, ABL, ABR y ABF, yo me estoy dando cuenta que la mayoría de las positividades están señalando hacia dónde, hacia los pies, hacia la parte inferior. Entonces, en un plano cartesiano, cuando yo paso las partes del electrocardiograma a un plano cartesiano, la positividad está abajo. Entonces, eso es algo que cambia con un plano cartesiano normal. La positividad está abajo, la negatividad está arriba. ¿Y qué estoy descubriendo? Que las partes izquierdas del corazón están en la parte derecha del plano cartesiano. Lo vamos a explicar ahorita. Entonces, la gran pregunta aquí sería, si yo estas derivaciones las quiero representar en un plano cartesiano, cuando yo dibujo un vector en un plano cartesiano, puedo decir, este vector de 45 newtons está a 45 grados hacia el este. Entonces, ¿a cuántos grados está cada una de las derivaciones del electrocardiograma? Es decir, ¿a cuántos grados está la derivación 1? ¿A cuántos grados está la derivación 2? Y así sucesivamente, la derivación 3. ¿A cuántos grados está ABR? ¿A cuántos grados está ABL? ¿A cuántos grados está ABF? Es decir, ¿a cuántos grados se encuentra cada una de las derivaciones electrocardiográficas? Para esto vamos a volver a hacer el mismo esquema. Entonces, vamos a pensar, vamos a volver a dibujar aquí el plano cartesiano y decíamos, en electrocardiograma 0 grados está en esta parte, más 90 grados está abajo, más 180 grados está aquí abajo, menos 90 grados está aquí arriba y menos 180 grados aquí abajo. Entonces decíamos, yo tengo toda la actividad eléctrica del corazón vista de una forma frontal, me da estas 6 derivaciones. Entonces tengo la parte derecha, la parte izquierda y la parte de los pies, la represento como el triángulo de Beethoven, y decíamos, la primera derivación va de la parte derecha hacia la parte izquierda. Entonces, la primera derivación está yendo de derecha a izquierda y tiene esta dirección que acabo de señalar, tiene esa dirección.
Entonces yo podría decir, es más, lo vamos a poner de colorcitos, yo podría decir que esta primera derivación de uno, ¿a cuántos grados creo que esté? A 0 grados, si siguiera su trayecto. Entonces, D1 va a estar a 0 grados. Esa es la más fácil de entender, ¿no? De 1 a cuánto está a 0 grados. Ahora, la segunda derivación decíamos que era un vector bipolar que iba de la parte derecha hacia la parte de los pies. Entonces, como esto, como el triángulo de Itoven, y decíamos la derivación 3 está yendo de la parte de la izquierda hacia la parte de los pies. ¿No es así? Tengo de 3, aquí tengo de 2. Entonces decíamos, bueno, toda la actividad eléctrica en las primeras tres derivaciones del triángulo genera un triángulo equilátero. La suma de todos los ángulos de un triángulo da 180 grados. La suma de todos los ángulos dentro de un triángulo da 180 grados. Y como esto es un triángulo equilátero tiene los mismos ángulos en todos sus grados. Es decir, cada ángulo del triángulo equilátero va a tener 60 grados. Entonces voy a dibujar esto de nuevo. Voy a darme cuenta de algo muy interesante. La derivación 2, la derivación 2 está haciendo un ángulo del triángulo equilátero. Entonces está formando un ángulo de 60 grados con la derivación 1. Entonces eso me ayuda a percibir a cuántos grados va a estar la derivación 2 en un plano cartesiano. La derivación 2 va a estar a 60 grados. Entonces ya puedo darme cuenta de eso, ¿no? La derivación 2 está a 60 grados. ¿Y qué pasa con la derivación 3? Decíamos, la derivación 3 es una derivación que va de la parte izquierda hacia la parte de los pies y está formando otro ángulo de 60 grados con la parte de los pies. Si yo siguiera su trayecto así como se ve, o sea, si yo pasara esta línea, si yo señalara esta línea, si yo pasara esta línea que puse en verde aquí a mi plano exaxial, entonces tendría más o menos esta ubicación que estoy señalando ahorita. Entonces, D3, decíamos, D3 está formando otra vez un ángulo de 60 grados con D1, pero ojo, yo ya tenía 60 grados de D2. Entonces, los 60 grados que yo ya tenía de D2 más los 60 grados del ángulo que está formando D3 con D1, ¿qué cuánto me va a dar? 60 más 60 me va a dar 120 grados. Entonces, D3, ¿a cuánto va a estar? D3 va a estar a 120 grados. Entonces ya estamos descubriendo que si yo pasara estas derivaciones vectoriales a un plano cartesiano, tendría la derivación 1 a 0 grados, la derivación 2 a 60 grados, la derivación 3 a 120 grados. Voy a pausar un poco esta charla para prender la luz, dado que ya se hizo un poco de noche y estoy muy oscuro.